Muy buenas, bienvenidos a Canodicet. Continuaremos con las clases de matemática para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Bueno, estamos viendo la unidad de trigonometría, clase número 4. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo el círculo trigonométrico, los signos del seno, coseno y tangente en los diferentes cuadrantes, y hemos escrito cómo reducir el primer cuadrante. Mucho cuidado con esto, deben tenerlo en su machete. Esta información que tenemos acá lo vamos a recuadrar con amarillo. Teníamos los ejemplos y por supuesto teníamos también cuadros de ángulos notables, seno, coseno y tangente. Después, por supuesto, los demás lo podían completar. Esto que está con naranja era para que lo completen ustedes. Y hemos visto cómo identificar el seno y el coseno en un círculo trigonométrico, obviamente con los signos en los diferentes cuadrantes. Aquí tenemos las identidades trigonométricas. Las vamos a copiar, porque ahora sí vamos a escribir todas las que faltan. Entonces, vamos acá. Aquí está. Entonces, tenemos nuestras identidades trigonométricas. Estas son las más conocidas. Pero necesitamos escribir otras. Porque observen que acá dentro de los temas que nos piden relaciones entre los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios, suplementarios, ángulos que difieren en 180 grados, ángulos negativos, funciones trigonométricas de la suma y diferencias de los ángulos, y por supuesto después tenemos que hacer ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Fórmulas relativas digamos, del duplo de un ángulo y la mitad de un ángulo. Entonces acá vamos a hacer una línea. Lo que vamos a completar es ahora esto, esto y esta parte acá. Esto va todo junto para esto que se llama identidades trigonométricas. Entonces yo había puesto la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa, seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa, seno del duplo de un ángulo, seno del duplo de un ángulo, es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Y bueno, vamos a agregar acá, por ejemplo, las identidades trigonométricas que tienen que ver con la mitad de un ángulo. Bueno, acá le voy a poner el coseno del duplo de un ángulo. Coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y bueno, ya que tenemos acá, vamos a poner la identidad trigonométrica seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa o coseno cuadrado de x, eso vale 1. Después tenemos la tangente de 2 alfa. Vamos a escribirla esta, la vamos a marcar acá. La identidad fundamental. Vamos a escribir así como tengo seno, coseno. Vamos a poner tangente de 2 alfa es igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Después tenemos de la mitad de un ángulo, seno de alfa sobre 2 es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa todo sobre 2. El coseno de la mitad de un ángulo es igual a más menos 1 más coseno de alfa todo sobre 2. La tangente
de la mitad de un ángulo es igual a seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Tiene otras igualdades la tangente, pero podemos trabajar con esto. También podemos poner 1 menos coseno de alfa, todo sobre seno de alfa. Representa lo mismo. Bien. Entonces tengo el seno, coseno y tangente de la mitad de un ángulo. Vamos a agregar ahora esto que nos pide acá, transformaciones en producto de la suma o diferencia de dos funciones trigonométricas. Vamos a poner, por ejemplo, el seno. Tenemos, vamos a esperar un momento, el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. En esta fórmula, si yo tengo un signo menos, es la misma regla y aquí va un menos. Si yo tengo coseno de alfa más beta, es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Yo llego a tener un signo menos acá, aquí va a ir un más. Luego, si yo tengo la tangente de una suma, de alfa más beta, es igual a tangente de alfa más tangente de beta, todo sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Si llega a haber un signo menos aquí, acá va menos y aquí va más. Entonces ahí tengo el seno, coseno y tangente de la suma y de la diferencia de dos ángulos. Vamos a ver acá. Transformación en producto de la suma o diferencia de dos funciones trigonométricas. Bien. Producto de la suma. Bien. Entonces ahí ya tenemos el seno de una suma y una diferencia de dos ángulos. Cualquier cosa, si necesitamos agregar algo más, le vamos a agregar. Ah, bien. Bueno, estas son las que salen de, digamos, de alguna manera, hay una demostración. Por supuesto, si ustedes se la acuerdan de memoria, está todo bien. El tema es cuando uno no se acuerda de memoria alguna de las identidades, podremos obtenerlas con un método. Y se lo voy a indicar acá. Las enumeramos para tenerlas a mano cuando yo resuelvo un ejercicio y diga, bueno, usamos la identidad 1, la 2, la 5, la 15. Bien. ¿Qué sucede cuando tenemos acá esto que dice funciones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios, ángulos que difieren en 180 grados y ángulos negativos? Ángulo negativo, por ejemplo, este que dice seno de alfa es igual a menos seno de alfa. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver. Vamos a pasar, acá tengo justamente un ejercicio de examen. Lo tenemos que aprender a hacer, lo vamos a pasar para acá para abajo. Bien, y acá vamos a demostrar algunas formulitas más. Cuando las funciones difieren en un ángulo de 180 grados, o son de funciones negativas, vamos a usar el círculo trigonométrico que tenemos acá. Vamos a llevarlo para abajo, y vamos a ver cómo obtenerlo. Por ejemplo, tengo aquí mi función trigonométrica. ¿Qué pasa si yo tengo, me dice así, seno de pi más alfa, de alfa más pi?
Entonces tengo que encontrar en función de senos y cosenos. Entonces yo lo que tengo que hacer es dibujar un triangulito del primer cuadrante. Vamos a dibujar acá. Donde se note la diferencia entre el seno y el coseno. Entonces vamos a hacer, recordemos que yo dibujaba con flecha verde el coseno y con flecha naranja el seno. Entonces acá me marcaba que yo tenía el ángulo de alfa. Entonces si yo a este ángulo alfa le sumo 180 grados, que es pi, este ángulo se me va a pasar para el otro lado. Vamos a poner con una línea punteada. Este ángulo que yo tengo acá se me va a pasar para el otro lado. Porque alfa más 180 me da todo esto. Alfa más 180 me daría todo esto desde acá hasta acá. Entonces ahí dibujo de nuevo mi triángulo hacia abajo. Tenemos acá el seno y hacia la izquierda el coseno. Entonces, ahí ya simplemente podemos hacer una comparación con los tamaños que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, me dice el seno con color naranja sería este que tenemos aquí. Entonces el seno es igual, el seno va a ser igual a menos seno de alfa. Y si yo tengo coseno de alfa más pi, va a ser igual, observen, el coseno acá apunta para la derecha y aquí apunta para la izquierda, es decir, va a ser igual a menos coseno de alfa. Entonces ahí ya tenemos la fórmula 15 y 16. Y así podemos ir haciendo con los diferentes círculos trigonométricos. Vamos a copiarlo. Aquí creo que tendré que haberlo copiado antes. Vamos a ver si podemos copiarlo y vamos a tener que borrarle lo que tengamos marcado para ir haciendo todas las diferentes opciones. Vamos a ver, vamos a marcar de nuevo. Cuidado. Vamos a marcar esto. Ahí está. Bien, vamos a hacer varias copias de este porque lo necesitamos para hacer los diferentes casos. En el caso de esta yo tengo que copiar para no tener que dibujarlo al círculo. Ustedes lo pueden, lo tienen que hacer. ¿Mm? Bien, vamos a marcar ahora de nuevo otro ángulo para encontrar otras relaciones, o sea, no son las únicas. Aquí yo tenía un ángulo que pertenecía al tercer cuadrante. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, siempre cuando ustedes van a hacer una comparación, hagan un ángulo donde se note la diferencia de tamaños entre el seno y el coseno? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera, tenemos acá, ahí, si me pidieran que calcule, me dijeran, calculame seno de alfa más 3pi sobre 2. O bien 3pi sobre 2 más alfa, es lo mismo. Entonces, recuerden que yo tengo el ángulo alfa, que es esto de acá hasta acá. Entonces yo a este ángulo tengo que sumarle 3pi sobre 2, o bien a 3pi sobre 2, que es todo esto, debo sumarle alfa. Sería más o menos acá. Entonces lo que tengo que hacer es dibujar un, un triángulo rectángulo para poder comparar los tamaños. Entonces, si yo a 3pi sobre 2 le sumo alfa, sería desde acá hasta acá, le sumo alfa, sería más o menos acá. Entonces, 3pi sobre 2 más alfa sería esta medida, desde acá hasta acá.
Entonces yo ahí dibujo mi triángulo rectángulo para poder comparar los tamaños. Entonces, por ejemplo, yo tengo desde acá hasta acá, vamos a ver, tengo desde acá hasta acá, no se ve bien, poner acá, desde acá hasta acá, tengo ahí, y después con color naranja tengo desde acá hasta acá. Entonces, ahí podemos observar que el seno de 3pi sobre 2 más alfa, el seno es el cateto opuesto. Y observen que este tamaño que está con color naranja, que tenemos acá, es igual a este que está con color verde. Si ustedes lo ponen en la regla, se van a dar cuenta que mide lo mismo. Es decir, que el seno es igual al coseno de alfa. Pero mucho cuidado, porque en este caso, observen, el seno apunta hacia abajo. Y aquí el coseno apunta para la derecha. Entonces, cuando apunta hacia abajo es negativo. Yo debo agregarle el signo para que se cumpla la regla de que son los mismos tamaños. Si yo tuviera coseno de 3pi sobre 2 más alfa, sería la flecha que está con verde acá, que está con línea de punto. Y observen, este tamaño se parece a este tamaño. Entonces vamos a marcar con verde que el coseno de 3pi sobre 2 más alfa es igual al seno de alfa. Y observen que este apunta para la derecha y el seno apunta para arriba, o sea que es positivo. Entonces ahí tengo otra relación para tener en cuenta si aparece en un ejercicio. Vamos a ver esta, miren acá esta que dice seno de alfa es igual a seno de menos alfa. Yo puedo dibujar el círculo trigonométrico, que ya lo tengo acá, y poner esa identidad. Observen acá. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Vamos a desplazar hasta esta figura, hasta acá. Dibujo un círculo trigonométrico y por supuesto marco el seno y el coseno. Vamos a marcar siempre acá. Miren acá el seno. Marco con verde el coseno y con naranja el seno. Entonces, acá si sabemos reconocer, este es el ángulo alfa, pero a mí me dicen que obtenga seno de menos alfa. Y seno de menos alfa, entonces tiro el ángulo hacia abajo. Menos alfa sería hasta aquí. Esto sería menos alfa. Y observen cómo el seno y el coseno comparten el ángulo acá, el seno de menos alfa, el coseno de menos alfa es igual al seno de menos alfa, al coseno. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Entonces vamos a marcar acá lo siguiente. El coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Pero el seno, observen acá, este es el seno de alfa, es igual al menos seno de alfa porque este apunta para abajo. Entonces aquí pongo menos seno de alfa. Entonces esa formulita la tenemos acá. Yo la había agregado. Miren, seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa. Usted dice, no, pero no es lo mismo porque el menos aparece acá, es lo mismo. Yo lo puedo poner al menos acá o acá. Lo que sí no pueden poner en los dos, en los mismos lugares al signo menos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esa. ¿Qué pasaría? Esto yo lo he hecho con 180 grados. ¿Qué pasaría si fuera con pi sobre 2? Vamos a ver el círculo trigonométrico. Vamos a hacer un plano más abajo. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran, por ejemplo, tengo desde acá hasta acá, este es el seno de alfa, luego tengo el coseno, el seno. ¿Qué sucedería si yo tuviera un ángulo que diga así, me pida seno de pi sobre 2 más alfa? O bien coseno de pi sobre 2 más alfa.
Entonces, yo tengo 90 grados, que es de acá hasta acá, y le sumo alfa. Entonces, sería, si yo al seno le sumo, al seno de 90 le sumo alfa, me quedaría ahí, con color celeste, entonces quedaría acá. Entonces ahora dibujo las flechas, tanto horizontales como verticales. Entonces tenemos desde acá hasta acá, y con naranja desde acá hasta acá. Ahí. Entonces podemos ver que el seno de pi sobre 2 más alfa es igual al tamaño del coseno. Y este apunta para la derecha y este apunta para arriba, entonces coinciden los signos. En cambio, el coseno de pi sobre 2 más alfa, que es esto que está aquí, esta parte, este tamaño es igual al seno. Pero mucho cuidado, porque esta apunta para la izquierda, que es negativo. Entonces va a ir un signo medio. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuando es 90 grados. Y así podemos ir haciendo con los diferentes cuadrantes para obtener las diferentes fórmulas que relacionan cuando es pi sobre 2 o 180, que es pi radianes. Entonces aquí ustedes ven, le puse identidad 14, esto puede ser la 15, la 16, las primeras 14 se las pueden saber de memoria. Después las otras las pueden sacar sabiendo hacer el círculo trigonométrico para obtenerlas. Siempre de seno y coseno, por supuesto, ¿no? O sea, si a mí me dijeran, por ejemplo, tangente, le escribo acá, si yo tuviera, por ejemplo, tangente de alfa más pi, no voy a dibujar la tangente en el círculo trigonométrico. Si bien es cierto, lo puedo hacer, no lo voy a dibujar. Lo que ustedes hacen es usar estas identidades. Dicen la tangente es seno de alfa más pi, y la cotangente, el coseno es coseno de alfa más pi. Es decir, ustedes usan las reglitas de las identidades para después simplemente reemplazar. El seno es menos seno y el coseno es menos coseno. ¿Ven? Entonces tachan los signos, entonces me queda que la tangente de alfa más pi es igual a tangente de alfa. ¿Ven? Y ahí tienen una fórmula 19. Pero no tiene sentido que yo ponga más fórmulas si ustedes la pueden obtener directamente. Bien, entonces ahí ya tenemos esta parte que decía relación entre las valores de las funciones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios. Complementario cuando da 90 grados y en el caso suplementario 180. Ángulos que difieren 180 grados, ángulos negativos. Entonces tenemos los diferentes casos. Funciones trigonométricas de la suma y la diferencia de dos ángulos. Ahí también las tenemos acá. Entonces con esto ya queda completo toda la parte de lo que sería identidad trigonométrica, que son herramientas que sirven para resolver las ecuaciones trigonométricas y obviamente las identidades trigonométricas. Esto que dice acá, representación gráfica de funciones, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de identidades para que veamos, porque hasta el momento solo hemos visto fórmulas. Todas estas formulitas, recuerden, van al machete de fórmulas. Vamos a ver ahora ejemplos de identidades para ver cómo trabajar con este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ver entonces algunos ejercicios. O sea, me pide así, me dice demuestre. Demuestre las identidades. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el siguiente. Me dice así. Seno de alfa por cotangente de alfa igual a coseno de alfa. Entonces, la tangente, la cotangente es coseno sobre seno, si vamos a nuestro machete de fórmulas. Entonces yo ahí puedo simplificar el seno con el seno, y entonces me queda coseno igual a coseno. O sea, yo tengo que demostrar que es
que se cumple la igualdad. Entonces, una vez que tenga terminado el ejercicio, donde se demostró que sale el mismo resultado de los dos lados del igual, puedo poner así, LQQD, que significa lo que queda demostrado. Y ahí termina este ejercicio. Vamos a ir elevando el nivel de complejidad de este tipo de identidades. Por ejemplo, si yo tuviera el ejercicio siguiente, me dice así, secante cuadrado de x menos 1 por cotangente cuadrado de x igual a 1. La secante cuadrado es 1 sobre coseno. La cotangente cuadrado es coseno sobre seno. Por supuesto, si tiene el cuadrado, pongo el cuadrado. Y aquí lo que debo hacer es sacar como un denominador, como si fuera una operación de fracciones, como un denominador coseno cuadrado de alfa por 1. Recuerden que el proceso para resolver las fracciones es dividir por el de abajo y multiplicar por el de arriba. Debo hacerle lo mismo a los dos términos. Entonces, digo, coseno cuadrado de alfa dividido en coseno cuadrado de alfa me da de 1. Y por 1, 1. Coseno cuadrado de alfa dividido en 1 de coseno cuadrado. Por 1, coseno cuadrado. Entonces, acá me queda igual. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de alfa. Y coseno cuadrado queda igual. Y aquí tenemos coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Igual a 1. Entonces, puedo simplificar. Entonces me queda que 1 es igual a 1. Y ahí queda demostrado. Lo que queda demostrado. Bien, vamos elevando el nivel de complejidad de este tipo de ejercicios. No podemos ir directamente sobre un ejercicio de examen, uno muy complicado, porque si no vamos a tener problemas para resolver. Vamos a guardar por la duda el archivo. Entonces vamos a ver el tercer caso. Tercer ejemplo. Por ejemplo, un ejercicio que tenga raíces. Tenemos así, coseno de alfa por raíz de cotangente cuadrado de alfa más 1. Tiene que ser igual a raíz de cosecante cuadrado de alfa menos 1. Entonces desarrollo. El coseno queda igual. La cotangente cuadrado es coseno sobre seno al cuadrado más 1. La cosecante cuadrado es 1 sobre seno. Y puedo sacar como un denominador y resolver las fracciones. La manera de tratar las identidades va a ser la misma manera que ustedes tratan los ejercicios de fracción. Como un denominador, seno cuadrado de alfa por 1, entonces digo, divido por el de abajo, multiplico por el de arriba, divido por el de abajo, multiplico por el de arriba, me queda seno cuadrado. Vamos acá, como un denominador, seno cuadrado de alfa más 1 por 1, esto dividido en esto de 1 por 1, 1, esto dividido en 1 de seno cuadrado por 1 seno cuadrado. Entonces, seguimos operando. Coseno cuadrado más seno cuadrado, identidad trigonométrica, vale 1 sobre seno cuadrado de alfa. Acá, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Y ahí puedo simplificar esto y con esto. Por supuesto, siempre que coseno y seno sean mayores que 0. Como condición para poder tachar, ¿no? Entonces acá también me pasa lo mismo, puedo simplificar, porque esta raíz está para el 1, pero también está para el cuadrado, entonces el coseno puedo simplificar. Entonces me queda así. Me queda coseno sobre seno de la derecha y coseno sobre seno de la izquierda. Entonces ahí escribo lo que queda demostrado. O sea, acabo de demostrar la identidad. Bien.
Vamos a hacer un ejemplo con fracciones para ver cómo operar. Vamos a acá. Vamos a agregar una hoja más. Bien, este es el ejercicio de examen, que todavía no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en clases posteriores. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un cuarto ejercicio, que es así. Me dice, así, 1 menos seno de alfa sobre coseno de alfa, que demuestre si es igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Entonces observemos que acá en este ejercicio bastante particular tenemos todo en función de seno y coseno. Y observen que en los ejercicios anteriores teníamos la secante, la cotangente, entonces todo expresábamos en función de seno y coseno. El tema es qué hacer acá con esto. Entonces observemos que de izquierda a derecha los signos cambian de las funciones trigonométricas e incluso están invertidas. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, el término de la izquierda, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, en este caso, y vamos a ver qué sucede al término de la derecha del igual con esto. Entonces, esto que tenemos acá es con menos, si yo tengo una multiplicación de dos factores, uno con más y el otro con menos, y son exactamente iguales, me queda una diferencia de cuadrado, que se expresa así. 2 paréntesis al cuadrado, con menos en el medio, y luego ponemos el seno y el coseno. El seno, perdón. Entonces acá queda 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado de alfa. Y lo de arriba queda como está. Puedo hacerlo distributiva, pero no va al caso, porque van a darse cuenta de lo que va a suceder ahora. Yo puedo simplificar este coseno con este cuadradito. Por supuesto, siempre que coseno de alfa sea distinto de 0. Entonces me quedaría 1 menos seno de alfa sobre coseno de alfa, y me queda lo mismo de la izquierda del igual. Entonces, indico que queda demostrado esta identidad. Vamos a ver ahora un tipo de ejercicio donde vamos a usar estas reglas que tenemos acá para ver cómo encararlo. Ejemplo 5. Vamos a buscar ese tipo de ejercicio. Bien, vamos a ver este ejercicio donde vamos a emplear todo lo aprendido. Es un ejercicio de examen esto, así que hay que tener mucho cuidado en hacer este ejercicio. Saben, es el quinto ejemplo, pero ustedes antes de hacer este tipo de ejercicio van a tener que practicar bastante identidades para no tener inconvenientes. No vayan directamente sobre este ejercicio porque, o sea, para ver si pueden aprender, porque no van a aprender haciendo los ejercicios más difíciles. Deben comenzar con ejercicios fáciles. Tenemos así, todo sobre menos un cuarto por coseno cubo de alfa más pi más coseno de 11 pi sobre 2. Y esto es igual a menos 4 secante cuadrado de x. Bien, entonces comenzamos ahora. Vamos a tener que trabajar en cálculos auxiliares con algunos de los ángulos. Vamos a poner acá una línea para poner los cálculos auxiliares que tengamos que hacer acá. Por ejemplo, tengo seno de 7 pi sobre 6. Entonces, si voy a la calculadora
sería seno, vamos a ver de qué ángulo es. Espero que la puedan ver a la calculadora. Quiero ver si la están viendo a la calculadora. Entonces, vamos a poner seno, perdón, vamos a poner 7 por 180 dividido en 6. 210 grados. Entonces, es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante. Tendría que hacer 210 grados menos 180. Entonces me quedará 30 grados. Es decir, seno de 210 es lo mismo que poner seno de 30 grados. Por supuesto, si hacen eso, tienen que poner un signo menos. Y seno de 30 grados es menos un medio. Me quedaría esta parte. Veamos acá. Coseno de pi sobre 4, recuerden, eso es raíz de 3 sobre 2, ya lo tenemos listo. Entonces ahí vamos reemplazando ya lo que vamos a calcular. Seno de 7 pi sobre 6 es menos un medio. Coseno de menos alfa es coseno de alfa. Tienen que ir a su hojita de fórmulas y observar, ¿no? No es que a mí se me ocurre decir algo porque sí. Son sacadas de acá. Esta machete tiene que estar a la vista y van observando. Coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Vamos a ver acá. Tenemos coseno de pi sobre 4, recuerden que coseno de pi sobre 4, que es coseno de 45 grados, es raíz de 2 sobre 2, pero tengo que elevarlo al cuadrado. Por seno de alfa más pi sobre 2, veamos si lo tenemos en nuestro machete, si no hacemos el círculo, seno de alfa más pi sobre 2, no lo tenemos, aquí tenemos, miren, el número 19 es igual a coseno de alfa. Si ustedes no se acuerdan de esto, tendrán que hacer el círculo trigonométrico, dibujar el ángulo de acá y después el ángulo del cuadrante donde se ubica y encontrar las relaciones. Yo estoy usando el machete, pero si ustedes quizás en el examen no pueden usar un machete, entonces tendrán que obtenerlo de esta manera. Bien. Acá tengo coseno cubo de alfa más pi, entonces voy a mi machete o hago el círculo trigonométrico y obtengo coseno de alfa más pi, que sería menos coseno de alfa. Vamos a buscarlo. Miren acá. Perdón, esa es la identidad trigonométrica. Aquí. Coseno de alfa más pi es el número 16, menos coseno de alfa. ¿Ven cómo va saliendo? Esto se va reduciendo. Y observen que está el cubo. Entonces ponemos al cubo acá. Bien. Más coseno de 11 pi sobre 2. Entonces vamos de nuevo a nuestro cálculo auxiliar y calculamos coseno de 11 pi sobre 2. Reducción al primer cuadrante será coseno y multiplicamos 11 por 180 dividido en 2. Me sale 990. Entonces este es un ángulo positivo mayor que un giro. ¿Qué había que hacer con esto? Había que dividir a 990 en 360 y obtenemos 2,75. Luego me quedaba con este número y decía, el ángulo dado debía restarle 2 por 360. O sea, me queda 990 menos 720. Y ahí queda reducido al primer cuadrante. Es 270 grados. Es decir, que coseno de 11 pi sobre 2 es igual a coseno de 270 grados. Y eso me sale 0. Vamos a reemplazar entonces acá. Entonces acá voy a poner un 0. Veamos aquí, entonces, me queda menos un medio coseno de alfa, menos, y aquí me queda 2 sobre 4 coseno de alfa. Y abajo me queda coseno de alfa al cubo, negativo, va a hacer que quede menos coseno de alfa al cubo. Pero como había un menos, va a quedar un más, entonces va a quedar un cuarto positivo, abajo. Bien, sigo desarrollando porque esto ya está teniendo forma, ya va saliendo el ejercicio.
Esto es al cubo. Seguimos desarrollando. Entonces me queda, esto es un medio, menos un medio, menos un medio, menos 1 coseno de alfa, dividido en un cuarto coseno de alfa al cubo. Puedo simplificar este con este y me queda el cuadrado. Por supuesto, tengo que imponer que coseno de alfa sea distinto de 0. Entonces me va a quedar menos 4 y abajo quedará coseno cuadrado de alfa. Y si ustedes observan desde el término de la derecha del igual, tenemos menos 4 y la secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Entonces queda el mismo resultado. Entonces ahí indico lo que queda demostrar. Bien, ya le había indicado en el video anterior que este tema también está muy bien explicado en la lista de reproducción de para ingreso a la FACET de la Universidad Nacional de Tucumán. Pueden sacar la información también, pueden encontrar más ejemplos en esos videos. Nada más que esto es más llevado al perfil de el ingreso para la Escuela Nacional de Náutica, pero lo pueden encontrar. Entonces aquí le marco, es lista de reproducción en el canal. Ingreso FACET. UNT. Ahí pueden encontrar los videos explicados por mí y especialmente de la parte de geometría y trigonometría. Está muy bien explicado, es prácticamente lo mismo que le acabo de explicar acá. Lo pueden sacar ahí de nuevo la información. La única diferencia es que ahí los videos están hechos en pizarra blanca, acá lo hice en otro tipo de pizarra, pero van a encontrar prácticamente la misma información para resolver los ejercicios, incluso más ejemplos. Así que lo pueden usar a esa lista de reproducción que tenemos en el canal. Bien, entonces ahí vamos viendo lo que venimos trabajando ya con esto. Entonces hemos aprendido a trabajar con las identidades trigonométricas. Para la clase que sigue vamos a hacer, acá entonces lo marcamos, miren acá esto, identidades trigonométricas. Vamos a aprender a hacer también ecuaciones trigonométricas para ir completando esta unidad de trigonometría que es bastante extensa. Desde ya muchas gracias. No se olvide de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.